daremos inicio a la última ponencia de este coloquio interdisciplinario sobre justicia y salud mental, que se titula Crimen Organizado u Organismos Terroristas, impartida por el doctor Álvaro Segovia Cruz, quien es abogado litigante con maestría en criminología y doctorado en ciencias penales y juicios orales, además de ser director del Consorcio Transdisciplinario de Investigación SECARSOS y director general del área de crímenes de alto impacto del Colegio Federal de Peritos. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un honor, un gusto y un placer atender a este llamado precisamente para hablar de un tema muy interesante que es el crimen organizado u organización terrorista. Evidentemente nos encontramos en una situación en el país que nos ha enmarcado a nivel nacional e internacional con un gran desarrollo de los índices de criminalidad. Hablar precisamente de crimen organizado es remontarnos a las décadas de los 50, 60 del siglo pasado, pero que a la fecha desafortunadamente se ha estigmatizado por todo lo que ha sucedido en este país. Precisamente el objetivo de este pequeño conversatorio es determinar hasta en qué momento incluso las declaraciones del actual presidente de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica, ha determinado que los cárteles mexicanos deberán de señalarse como elementos terroristas. Y evidentemente las figuras jurídicas, teniendo la relación directa en lo que es el ámbito criminológico y el ámbito jurídico, hacer un análisis concatenado del ámbito de estas acciones tipificadas como delito y concretamente la delincuencia organizada, y veremos la definición que está consagrado en la Ley General de Delincuencia Organizada y que cometen tendencias delictivas o criminales sustentadas en el artículo 3 de esta propia codificación, concatenada al artículo 19 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debemos de entender precisamente si en un momento dado estamos o no de acuerdo que el crimen organizado y sus actividades ilícitas se pueden considerar actos terroristas a nivel nacional e internacional. Es importante determinar que la criminalidad organizada es una conducta delictiva a través de precisamente esta organización, pero entendamos la gran diferencia entre el crimen y delito. Evidentemente, el crimen es la generalidad y el delito la especificación, entendiendo como crimen toda aquella conducta antisocial que permea la sociedad donde te desenvuelves, y el delito es todo crimen que está tipificado, definiendo evidentemente al delito como la teoría pentavalente, que es la acción, la omisión típica, antijurídica, culpable y punible. No podemos pasar lo que es el principio de presunción de inocencia. Por eso la propia Codificación Nacional Procesal nos determina en un momento dado una conducta criminal y no una conducta delictiva. Esta criminalidad organizada se lleva a cabo a través de una variedad de personas, de una manera estructurada, realizando diferentes actividades, tal como comentábamos, que están enmarcados en la Ley General de Delincuencia Organizada, y que evidentemente hay conceptos variantes de acuerdo al sistema jurídico nacional, pero no podemos también de la misma manera dejar de lado el derecho comparado para determinar por qué, en este caso, a nivel internacional, se ha considerado que la delincuencia organizada en México a través de los cárteles correspondientes se debe de considerar actos terroristas al terrorismo de forma internacional. Esta definición de criminalidad organizada nos da la propia Interpol, que evidentemente es una policía internacional que genera la investigación de las conductas criminales, ya que el hecho de la delincuencia organizada a través de los cárteles en México genera resultados a nivel internacional, y entonces hablamos de criminalidad organizada de forma internacional. ¿Qué es un grupo delictivo organizado? A través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, nos define que este grupo delictivo organizado es un grupo estructurado de 3 o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos. Ojo, aquí en el punto donde nos dice delitos graves. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19, aún conserva la definición de delitos graves, pero no podemos dejar de entender la reforma constitucional de hace 3 años, donde los delitos graves se han considerado hoy en día delitos de alto impacto. ¿Por qué de alto impacto? Porque permea esta sociedad mexicana que nos ha obligado en un momento dado a la elaboración de leyes especiales como la misma ley de un tipo penal,
Por lo tanto, lo correcto de una manera criminológica y jurídica es entender a los delitos de alto impacto, sobrepasando ya la tesitura de la gravedad, o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Es decir, que la relación del grupo delictivo organizado como clasificación a la delincuencia organizada, que en México es un tipo penal y en los países del norte son elementos de delitos graves, ahí sí, o criminales en base a su elemento jurídico, que es el common law, nos da como resultado delitos transnacionales y que evidentemente el objetivo del conversatorio es entender si la delincuencia organizada debiera de ser considerada actos terroristas o no, y que se clasifique de manera internacional a través de la petición del presidente norteamericano, que se sancione de la misma manera. Y lo vamos a hacer a través de un pequeño devenir analítico. ¿Qué es un grupo estructurado? Es un grupo no formado fortuitamente, no se da de la casualidad. Esto que tiene como objetivo la comisión inmediata de un delito o de un tipo penal, cualquiera que sea, que se encuentran, insisto, concatenados, artículo 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y artículo 3 de la Ley General de Delincuencia Organizada. Estos tipos penales se deben de realizar necesariamente asignados a lo que son sus miembros con unas funciones específicas y definidas, ni que haya continuidad en la condición de miembros o exista una estructura desarrollada. Ese es un objetivo principal, que hay un lugar específico en la estructura, sea cual sea el nombre de quien lo ocupe, ya que en un momento dado, al no estar presente el individuo que lleva estas actividades, de manera inmediata se colocará otro y la estructura seguirá funcionando. Entendamos entonces que la propia delincuencia organizada realiza actividades delictivas extendidas por varios países, hablamos del ámbito internacional, a través de modelos operativos criminales ejecutados con estrategias, jerarquías y alianzas estratégicas entre los diferentes cárteles que desarrollan las actividades de la propia delincuencia organizada. Si hay alguna pregunta, me dicen que al final lo manejamos, ¿correcto? ¿Qué tipo de delitos o qué tipo de elementos constitutivos criminales se llevan a cabo? Evidentemente, como ya comentamos, hay un catálogo, pero ¿cuáles son aquellos principales que se ejecutan? Uno, la trata de personas en sus diferentes modalidades, como explotación laboral, explotación sexual, tráfico de personas, tráfico de drogas, mercancías ilícitas y armas. Y hablamos ahora de otras leyes como la ley de armas de uso exclusivo del ejército mexicano, así también como la ley de lo que es los delitos contra la salud, robo en sus diferentes modalidades con sus agravantes correspondientes, que es premeditación, alevosía, ventaja y traición, falsificación de divisas en sus diferentes modalidades, el comercio ilegal que se ha dado recientemente a través de la exportación y no pago de impuestos correspondientes de mercancía china, robo de identidad utilizando incluso la inteligencia artificial y la falsificación de documentos federales, al menos en México. Eso quiere decir que va más allá de lo que propiamente podríamos encontrar en el propio catálogo. Debemos de entender que la delincuencia organizada es una industria, pero es una industria cambiante, adaptable a las circunstancias reales, crea nuevos mercados para incursionar a través de la corrupción, la extorsión y la asociación ilícita, pero sobre todo a través del aumento de la violencia, entendiendo que la violencia es aprendida en sus diferentes modalidades. La propia Codificación Nacional Procesal nos determina 5 modalidades de violencia, entre ellas la violencia física, psicológica, económica, sexual e institucional. Sin embargo, también la Ley General de víctimas nos determina 8 formas diferentes de violencia y que no debemos de confundir con la agresión, porque nos queda muy claro que la agresión es un elemento innato, natural, por un acto de defensa. Entonces, esta incursión, esta industria cambiante nos genera precisamente que la delincuencia organizada meta estas manos a través de actividades empresariales
a todas y cada una de lo que conocemos como delitos consagrados como delitos de alto impacto. Ahora bien, la delincuencia organizada no solo nos habla de este catálogo, hay otros tipos de delitos como por ejemplo el robo, trasiego, venta de hidrocarburos o el famoso huachicol, que es un tema interesante porque entonces hablemos de las subculturas criminales como la narcocultura y la propia cultura del huachicol. Y que tristemente el estado de Puebla pelea con el estado de Guanajuato por obtener el desafortunado primer lugar. Pero porque es una industria cambiante, incluso en la propia actividad, como lo que es el robo de hidrocarburos, al cerrar estas vías de transportación, se transforman estas actividades de delincuencia organizada y que hoy en día en esta zona conocida en el estado de Puebla como Triángulo Rojo, la actividad principal es el robo de vehículos, de transportes, de camiones, de trailers con mercancía para la venta en el mercado negro. Y que entonces también podemos aumentar las necesidades de los delitos colaterales como es robo de vehículos y precisamente el ámbito de la venta de armas para poder llevar a cabo dichas actividades. Sin embargo, ya habiendo realizado un análisis de qué es la delincuencia organizada, debemos de entender la diferencia o en qué contrasta las organizaciones terroristas. Estas, a su vez, utilizan la fuerza para propósitos políticos, es decir, no solamente tiene como elemento la comisión de los delitos posteriores del catálogo a su propia clasificación y definición, sino que estas actividades tienen como objetivo propósitos políticos. ¿A través de qué? De la propia intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza de la violencia y la ejecución de la violencia. La pregunta en el aire es que si en México se han llevado a cabo actos terroristas, los vamos a ver más adelante. Y este dará como resultado llegar a la conclusión de que sí o no podamos entender en un momento dado si vamos a clasificar, a definir a la delincuencia organizada y sus diferentes cárteles como grupos terroristas señalados a nivel internacional, ya que entonces estas organizaciones terroristas atentan por medios legales o ilícitos también en contra de los propios gobiernos, independientemente del grado de ubicación de los mismos. Definamos entonces, si ya tuvimos una clasificación, una definición de lo que es la delincuencia organizada, vamos a definir sí o sí a lo que es el propio terrorismo como elemento de análisis y cuadro comparativo a la propia delincuencia organizada. El terrorismo entonces se define como causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o cualquier otra persona que no sea parte de las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dichos actos por naturaleza de su contexto es intimidar a la población para obligar a un gobierno, a una organización internacional a hacer o a obtener algo de un ámbito criminalizado por el propio Estado o clasificado por esas actividades con objetivos políticos. Por lo tanto, podemos entender que las organizaciones terroristas van a cambiar y a diferenciarse con lo que es la delincuencia organizada, entendiendo que esas organizaciones terroristas tienen una falta de definición consensuada y universal. Los actos que conciernen a aquellos instrumentos anexados en el convenio o en cualquier otro acto tienen como objetivo causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona. Este análisis, si se dan cuenta, tiene un elemento tácito que es un ámbito político. Por lo tanto, las propias Naciones Unidas, dentro de su análisis y clasificación, nos determinan que estas organizaciones terroristas, con el elemento de tener un objetivo principal político, cometen de manera recurrente actos criminales que pueden ser o no pueden ser tipificados. Y entonces seguimos con esta pregunta en el aire. Evidentemente es si los cárteles en México, la delincuencia organizada, se debe de considerar elementos o grupos terroristas a nivel internacional, entendiendo que ya hay un análisis y una clasificación de delincuencia organizada internacional. Por lo tanto, el terrorismo organizado en zonas de conflicto se lleva a cabo también de formas estructuradas. Esto quiere decir que hay individuos radicalizados con ideas políticas y sociales
que van atentando con diferentes formas de elementos también violentos. Estos con materiales químicos, biológicos, nucleares, explosivos, o sobre todo incluso a través de la manipulación con la amenaza de llevar a cabo un daño a un grupo determinado de civiles, ciudadanos o pobladores, o en su defecto a una comunidad completa. Por lo tanto, debemos de entender que el terrorismo tiene diferentes elementos de análisis. Veámoslo como una base, una visión política, ya que el objetivo principal es tener las estrategias para la toma del propio poder del ámbito territorial donde se desenvuelve esta actividad. De forma internacional, los estados financian actos terroristas para desestabilizar a otros estados, es decir, hay una repartición económica y un apoyo total para efecto de obtener resultados a nivel internacional del control del poder. Y existe evidentemente a través de la propia ejecución del acto terrorista una manipulación religiosa y económica de este grupo o subestado o estados aledaños o estado en el cual se estén cometiendo las conductas terroristas. Por lo tanto, esto es a través de crímenes contra la humanidad, no delitos. Fíjense aquí lo interesante, hablar de crimen, como ya lo habíamos definido, es un ámbito general, un ámbito más amplio, porque recordemos en este momento que tenemos una visión criminológica y una visión jurídica. Entendamos entonces que el crimen es conducta antisocial que permea la sociedad donde desenvuelve y que el crimen es estudiado a través de lo que es la criminología, definiéndola como todas, es aquella ciencia causal explicativa, sintética, natural, que tiene por objeto estudio del crimen, el criminal y la criminalidad, concatenando al ámbito del derecho, que el derecho es el conjunto de normas que regula la sociedad entre los individuos y las relaciones entre el Estado y los individuos. Por lo tanto, hablar de crimen es hablar de una intercriminis, el camino que se sigue para la ejecución de la conducta criminal. Concatenado a ello, no podemos hablar solamente de actos criminales, sino hablar de las víctimas, como lo hemos referido a lo que son los ciudadanos, la población, aquellos que habitan en cierto territorio. Y hablar de las víctimas es hablar de una ciencia importante, como lo es la propia victimología, que tiene por objeto la clasificación, análisis y participación de la víctima en lo que es la intervictimae, que es el camino que sigue la víctima a la ejecución de la conducta criminal. Entonces, si yo reúno, hago un análisis de la intercriminis y la intervíctima, me genera la conducta delictiva, que es el sujeto pasivo, el sujeto activo, el nexo causal, la ejecución de la conducta y el resultado en el exterior. Esto me va a dar lo que es la teoría pentavalente de la acción o omisión típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Cómo realizamos este estudio de crimen contra la humanidad? A través de la violación sistemática e indiscriminada y violenta, sancionada y radicalmente en contra de los propios derechos humanos. Pone en riesgo la paz y la seguridad internacional a través de desestabilizar la seguridad territorial donde se ejecutan estas conductas terroristas, ¿correcto? El propio Código Penal Federal nos clasifica como tipo penal al propio terrorismo y nos determina que a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emita algún tipo de radiación, así también como explosivos o armas de fuego o por incendio, inundación o por otro medio, y aquí subrayamos violento, intencionalmente realice actos en contra de los bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien en contra de la propia integridad física, emocional o la vida de las personas que produzcan una alarma, un temor o terror en la población o un grupo o un sector de ella. ¿Para qué? Para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad, a un particular u obligar para que se tome una determinación. Esto, damas y caballeros, es el tipo penal de terrorismo en México, la adecuación del hecho al tipo. Y la pregunta es, porque medios internacionales, periodismo nacional, pusimos el grito en el aire del por qué el presidente norteamericano se atreve a determinar que los cárteles mexicanos deben ser considerados
cárteles, en este caso grupos terroristas. ¿Para qué? Para efectos de salvaguardar la seguridad de un país. Pero ¿qué está pasando en el país donde técnicamente se desarrolla dicha actividad criminal? ¿Debemos de considerarlo o no? ¿Violenta nuestra soberanía nacional o no? ¿Qué sería lo correcto? ¿Delincuencia organizada o asociaciones terroristas? La propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada nos determina que delincuencia organizada en el artículo 2 es cuando 3 o más personas se organizan de hecho para realizar de forma permanente o reiterada a través de estas conductas o por sí otras, tienen como resultado cometer los siguientes tipos penales. Y reitero, viene el artículo número 3 de la propia ley, así también como el 167 del Código Nacional y 19, fíjense, de la Constitución Política Mexicana. Pero fíjense lo interesante, cuando me habla de delitos para la comisión de la delincuencia organizada, incluye al terrorismo. Entonces, a ver, son dos tipos penales, un tipo penal general y un tipo penal especial. No puede existir la delincuencia organizada si no existen delitos cometidos por este rubro. Es decir, el verbo rector de análisis es la ejecución de los delitos: terrorismo, acopio, tráfico de armas, tráfico de personas, corrupción, delitos en materia de trata, secuestro, materia de hidrocarburos, contra el medio ambiente. Y aquí subrayo, materia de hidrocarburos o huachicol. Y hablamos entonces de dos subculturas criminales nuevamente, ¿no? Lo que son los delitos en contra de la salud y los delitos en materia de hidrocarburos. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante para checar evidentemente su importancia, ¿correcto? Actos de la delincuencia organizada. Aquí es donde nosotros vemos, bueno, ya tengo una generalidad de la delincuencia organizada, pero me dice que una de las actividades de delito o de tipificación es el propio terrorismo. Entonces, defino la existencia de la delincuencia organizada ejecutando actos terroristas, debería de ser considerado grupos terroristas o grupos delincuenciales a través de la propia delincuencia organizada. Por lo tanto, los actos de delincuencia organizada no tienen un fin ideológico, es la ejecución de las conductas para obtener un lucro. No pretende tomar el poder político, buscan que el gobierno y la sociedad se sirva a sus propios intereses a través de sus diferentes actividades criminales. Debemos de entender, para darle respuesta a una de las incógnitas que hemos manejado, si podemos considerar o no en un momento dado lo que es actos terroristas en México. 15 de septiembre de 2008, Michoacán, 2 granadas de fragmentación estallan en el centro de Morelia al momento de la celebración del grito de independencia. 15 de julio del año 2010, Ciudad Juárez, existen detonaciones de un coche bomba. 17 de octubre del 2019, Sinaloa, el famoso Culiacanazo, en el cual evidentemente la delincuencia organizada obtiene el control sobre lo que es Culiacán, sobre un territorio específico y de orden criminal. Y fíjense cómo se va avanzando. 4 de noviembre de 2019 se detona la masacre de la familia Levarón y el 24 de octubre del año pasado en Guanajuato, detonación de 2 coches bomba. Y no podemos olvidar también lo que ha acontecido en la propia ciudad de Puebla, de donde su servidor es, donde se han encontrado cadáveres, cuerpos mancillados, cortados, desmembrados en el interior de un vehículo. Este vehículo colocado frente al C5 y se le ha prendido fuego para efectos de burlarse de las propias autoridades. ¿Debemos de considerar este acto como un acto terrorista o un acto criminal? Y sigue en la mesa, ¿no? La pregunta. Entonces, bueno, aquí el objetivo precisamente es salvaguardar la soberanía nacional o no y manejarlo de alguna forma en que podamos nosotros concretamente determinar si sí o no se va a considerar a los cárteles que generan delitos como delincuencia organizada y los subsecuentes como grupos terroristas. Declara el presidente Donald Trump de manera casi inmediata tomar este nueva representación de su país. Todos los miembros de pandillas extranjeras serán expulsados y se designará inmediatamente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
Ahí está la pregunta. El presidente Trump firma este lunes pasado una orden ejecutiva para clasificar a los cárteles mexicanos, grupos criminales, en este caso como pandillas salvadoreñas y organizaciones terroristas. Estos grupos pasarán a formar parte de una lista de organizaciones que incluyen al Estado Islámico y a la Al-Qaeda. A las empresas y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido el apoyo material a estos grupos. Por lo tanto, a través de esta firma, desarrolla, emite, maneja constitucionalmente en Estados Unidos que los cárteles en México son considerados grupos terroristas. A lo mejor opinión y con el respeto que merece el conocimiento de cada uno de ustedes a través de un análisis personal, jurídico, criminológico, considero que Donald Trump tiene razón. Se debe de considerar a los cárteles mexicanos en la ejecución de las conductas delictivas del artículo 3 de la Ley General de Delincuencia Organizada, concatenado al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este a su vez relacionado al 19 constitucional como grupos terroristas. ¿Violenta nuestra soberanía? No. Solo aquellos que hemos vivido consecuencias de la propia delincuencia organizada a través incluso de personas desaparecidas, extorsiones, cobro de pisos, secuestros, ¿sí? Subcultura criminal como lo que es la narcocultura, la relación existente con el robo de hidrocarburos, tráfico de armas, pérdida de vidas de familiares y conocidos, podemos entender el gran daño que se ha generado la escalada de la violencia y de las actividades criminales en México. Es por ello que, concluyendo la participación de su servidor para cerrar con posterior una última diapositiva, podemos considerar que es correcto señalar las actividades de la delincuencia organizada como grupos determinados, conocidos como cárteles del narcotráfico en México, como grupos terroristas internacionales. Y cierro la participación con la imagen de la portada del libro de su servidor, que esta semana saldrá ya a la venta, saldrá ya al público, llamado Delincuencia Organizada y Subculturas Criminales, Narcocultura y Robo del Huachicol, a través de un estudio científico, jurídico y criminológico, en el cual exponemos un análisis jurídico y criminológico de la existencia de un devenir histórico y cómo a la fecha se ha generado que la delincuencia organizada en México ha influido no solamente en el ámbito jurídico, sino en el ámbito social, en el ámbito económico, y que tristemente vivimos bajo la normalización de la violencia sin poder determinar y aterrizar políticas públicas de prevención y participación de la propia ciudadanía, ya que desafortunadamente en México las conductas criminales tipificadas, ya referidas tantas veces, son día a día normalizadas y aceptadas. Por lo tanto, damas y caballeros, cerramos el conversatorio en los tiempos que se me permitió, agradeciendo evidentemente la invitación al Colegio Federal de Peritos, a su director, el doctor Víctor, a su coordinador de este evento, doctor Gómez Tagle López, a aquellos participantes que se han preocupado por hacer estos eventos, estos conversatorios, y creo que es la forma más relevante de celebrar un día tan importante como este 3 de febrero, Día Internacional del Abogado, concatenando y asegurando que el estudio y la aplicación correcta del derecho, así también como la correcta aplicación de la justicia a través del brazo del derecho penal, no puede darse hoy en día si no es con una visión transdisciplinaria para efectos de poder hacer análisis de estos casos criminológicos, jurídicos y sociales. Si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes, lo que requieran para poder llevar a cabo la respuesta a algunas preguntas y agradecer realmente la organización de este evento. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, por impartir esta ponencia. Y sí, hay una pregunta, bueno, son dos. La primera es si habrá alguna presentación de su libro. Sí, claro, nos estamos organizando. El libro sale, si todo sale bien, este jueves, viernes.
Ya ahorita me han invitado a la Universidad de Anáhuac, 19 de febrero del presente año, a la presentación del libro. Esperemos que ahí en Morelia nos hagan el honor también de invitar. He estado en pláticas con la doctora Margarita del estado de Quintana Roo para efecto de saber si lo presentamos ahí. Y bueno, también estamos esperando. Algunas personas ya me han comentado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para llevar a cabo dicha presentación. Lo haremos conocer a través de redes sociales. Incluso ya por ahí hubo un acercamiento por la Universidad Autónoma de Guadalajara para efectos de que estemos por ahí una vez que este libro pueda salir ya a la venta. Gracias, doctor, muy amable. Y la segunda es, históricamente las acciones de Estados Unidos en contra de grupos terroristas en territorios extranjeros tuvieron adversos. Estos pueden ocurrir en México y usted pensó en esto. ¿Cómo serían más graves para la soberanía? Sí, realmente creo que la relación que pudieran tener sobre la intervención precisamente para la cuestión de haber ya clasificado a los cárteles como grupos terroristas, más que en la cuestión bélica, va a ser en la cuestión de control económico, ¿no? Esto a través de aranceles, el paso de mercancía, el control sobre transportación de tanto aérea como terrestre. Entonces creo que la intervención más que bélica va a ser totalmente económica y política. Sí, desafortunadamente, precisamente ayer yo lo platicaba con una colega y un gran amigo, con la maestra Carla Ivonne, platicaba con ella el impacto social que tiene México hoy en día, no solo con el regreso de nuestros inmigrantes, sino con aquellos candados económicos y políticos que se está teniendo al momento en que se ha clasificado a los cárteles como grupos terroristas, así también como en un momento dado va a generar recesión, ya no va a ser el envío de divisas a México y económicamente nos va a afectar demasiado. Creo que no hemos visualizado ni México, ni Centro, ni Sudamérica el impacto económico, político y social de lo que está ya sucediendo, no lo que va a suceder, lo que ya está sucediendo, lo acabamos de ver con el rompimiento político que se tuvo con Colombia, lo vimos con el rompimiento político y la imposición económica y política con Brasil, y tristemente estamos nosotros muy, muy apegados a Estados Unidos. La frontera norte mexicana, sur de Estados Unidos es la frontera más transitada de manera personal y económica a nivel mundial. Entonces debemos de prepararnos para lo que viene. Eminentemente la invasión no será bélica, económica y política. Y esas son todas las preguntas, doctor. Es un placer. Solo hay un comentario que es cómo ocurrió en Colombia y con los talibanes y Al Qaeda. Osama Bin Laden muerte y bélica. Sí, desafortunadamente hubo también en su momento, en la década de los 80, 90, esta imposición bélica. Me queda muy claro que si en un momento dado se declarara esta situación, creo que también a Estados Unidos económicamente y políticamente no le convendría, ya que al ser vecinos, al ser compartir un ámbito geográfico, también ellos van a tener una recesión muy fuerte. Incluso creo que el análisis no solamente es de México, Centro y Sudamérica. Yo creo que el propio país norteamericano no ha visualizado, incluso ahorita la detención económica que tiene, porque se han parado lo que son el campo, empresas, industrias, ganaderas. Chequé una noticia en Estados Unidos que una empresa lechera ha parado de producir miles de litros de leche porque los trabajadores eran latinos, no solo mexicanos, y las pérdidas son incalculables. Yo creo que no se ha visualizado el impacto económico que tenemos. Tenemos el riesgo bélico, por supuesto, claro, hemos vivido con ello durante mucho tiempo, pero considero que de manera directa a través de ejército como una invasión a México está muy lejos de que se pueda llevar a cabo. Nuevamente agradezco su participación, doctor Álvaro, y también agradezco la asistencia de todas nuestras, bueno, de todos nuestros estudiantes, doctores y demás que están aquí con nosotros. Y como se les mencionó en el chat, ya se envió el link para que puedan registrar su asistencia y pueden indicar si requieren constancia o no van a requerirla y si ya la han pagado. Gracias.